Hola a todos y todas, esperando que estén bien. Hoy vamos a ver el ejercicio número 2 de la ayudantía número 8 correspondiente a diseño factorial. Ya. La industria cosmética en la que usted se desempeña ha trabajado arduamente en la formulación de una crema rejuvenecedora. En el estado actual del desarrollo del producto es posible obtener una producción estable y el paso siguiente es optimizar la producción buscando las condiciones de operación que maximicen la conversión de la reacción del producto final. Los datos que la empresa maneja de sus filiales en el extranjero indican que la temperatura de reacción debe estar entre los 50 y los 100 grados Celsius y el tiempo de reacción entre 120 y 170 minutos. Usted como experto, propone diseñar un experimento para modelar la respuesta de interés y luego utilizar el modelo obtenido para definir las condiciones de operación que maximizan la conversión. El diseño de experimentos que usted propone ejecutar es de tipo factorial de 2 niveles, ya que tengo 2 variables que van a ser la temperatura y el tiempo. Y el resumen de la planificación de su experimento junto con las respuestas se presentan en la tabla 2. Entonces tenemos los datos, un 2 elevado a 2, son 4 experimentos, 2 niveles para temperatura y tiempo, y la variable respuesta que vendría siendo la conversión. Se dice, a partir de los datos, normalice las variables correspondientes para el diseño factorial. Eso es lo primero. Entonces, para normalizar las variables, para partir como va en orden, ¿cómo enfrentamos el ejercicio? Ya leímos el enunciado, sabemos que las variables van a ser temperatura y tiempo. ¿Están normalizadas? No, de hecho es lo que me piden, normalizar. Significa normalizar que yo voy a trabajar estas variables para que puedan ser comparadas la temperatura y el tiempo, y para eso yo voy a aplicar una ecuación, una expresión matemática en verdad. Entonces el diseño factorial permite analizar el comportamiento de y, que en este caso va a ser la conversión, en función de los cambios de nivel de cada x. En el fondo vamos a analizar el comportamiento de la conversión en función de la temperatura y del tiempo, considerando efectos individuales e interacciones entre las variables, y se asume una dependencia lineal. La normalización de variables se define un nivel bajo menos 1 y un nivel alto más 1. Y de esta manera yo voy a poder comparar la temperatura con el tiempo. Es como adimensionalizar. Y esto se realiza aplicando, primero calculando el centro y el rango. Entonces vamos a anotar aquí centro y rango para la temperatura y para el tiempo. Entonces, el centro, el promedio entre el valor máximo y el mínimo, y el rango va a ser la diferencia. Por lo tanto, el centro para la temperatura va a ser el promedio entre estas dos, y el rango va a ser la diferencia. Perdón, como es la temperatura. El tiempo, en cambio, va a ser S y el rango menos S. Entonces ahora vamos a poder normalizar. Vamos a copiar aquí la tabla al ladito. Sería el dato menos el centro. Vamos a ir fijando partido en el rango medios. Es la expresión que está acá. ¿Cómo sé yo que esté bien? Porque yo sé que me tiene que dar menos 1 para el valor más bajo y más 1 para el valor más alto. Entonces ahora para el tiempo, el dato menos el centro partido en el rango medios.
Algo muy importante es fijar las variables. Ya, luego de esto, ¿qué nos piden? Obtener los efectos e interacciones para cada variable independiente, analizar si los resultados obtenidos son esperables desde el punto de vista físico y utilizar la tabla de contraste, ¿no? Específicamente nos piden tabla de contraste. Además, obtenga el modelo matemático que describe la dependencia entre variables, dependiente e independiente. Ya, entonces, la tabla de contraste lo que me va a entregar va a ser información para T y su interacción. Entonces vamos a formar un modelo que va a ser lineal, porque es un 2 elevado a 2, y un diseño factorial. Y yo voy a obtener los efectos y los coeficientes. Entonces primero parto multiplicando la conversión. Luego multiplico el tiempo por la conversión y finalmente la temperatura por el tiempo por la conversión. Vamos a poner aquí suma. Ya. Entonces, los efectos se calculan diferente para el factor B0, que va a ser la constante de mi modelo, va a ser I igual una constante más una constante por temperatura más una constante por tiempo. Entonces, este B0 va a ser la primera constante. Y este IJ es la suma, que es la que yo acabo de sacar. Entonces me dice que calcule para B0 como la suma partido en 2 elevado a n. Como es un 2 elevado a 2, sería efecto coeficiente, sería S dividido en 4. Mientras que para los que no son B0, yo voy a hacer la suma 2 elevado a n partido en 2. Por lo tanto me quedaría 2. Para los coeficientes, el para B0 es igual al efecto, mientras que para los otros va a ser el efecto partido en 2. Entonces, ¿cómo me quedaría el modelo matemático? Vamos a insertar. Me quedaría un I', va a ser la conversión, pero con mis variables dimensionalizadas, 67,7 más 4,85 por T menos 1,15 por el tiempo menos 1,9 por la interacción entre ellas. Entonces, ¿qué me indica esto? Vamos a... ¿Qué me indica esto? Que yo con los efectos, si es que yo quiero maximizar mi respuesta, yo voy a querer que, aquí le voy a poner T' porque son puros valores adimensionalizados estos, que son los asociados a los menos 1 y 1, para no confundirnos. Estas T no son iguales, estas T no son iguales a estas T.
finalmente. Entonces, si yo quiero maximizar mi respuesta, maximizar la conversión, yo voy a usar, sé que mi mayor efecto positivo lo tengo al variar la temperatura, porque este tiene un valor positivo de efecto y es alto, referente a estos. Este tiene un valor negativo, si se fijan. Ya. Por lo tanto, si yo quisiera maximizar mi respuesta, yo variaría la temperatura. ¿Y qué valor usaría? El valor máximo de temperatura, que vendría siendo los 100 grados Celsius. Y si yo quisiera saber a qué tiempo, yo sé que el tiempo tiene un efecto negativo, por lo tanto voy a usar el valor menor, que va a corresponder a los 120. Si yo me fijo en mi experimento, este modelo responde a esto, ya que para el caso que yo hice la combinación máximo para temperatura y mínimo para tiempo, obtuve una mayor conversión, que son los 75,6. Si se fijan en el experimento, en el ejercicio, nos pedían específicamente utilizar la tabla de contraste. Sin embargo, como es un ejercicio bastante sencillo para ir soltando la mano con esta materia, vamos a ver lo que es el algoritmo de Yates. El algoritmo de Yates es un procedimiento más eficiente que la tabla de contrastes para cuando yo tengo muchas variables, porque si es que yo tuviera, por ejemplo, qué sé yo, tiempo, temperatura, valores de concentración y una pila de variables, tendría que ir haciendo por uno, multiplicando, multiplicando, multiplicando y después ver sus interacciones, entonces puede ser un poco más complejo. Para eso existe este algoritmo. Lo importante es que este algoritmo, para que funcione, se tiene que seguir un orden determinado. Esto quiere decir que la primera variable siga la secuencia menos más y así, como por ejemplo, yo quiero que mis variables tienen que estar ordenadas. Menos 1, más 1, menos 1, menos 1, más 1, más 1, más 1. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si es que está ordenada nuestra tabla en este caso. Menos 1, más menos más y más. Está ordenada, entonces yo podría aplicar enseguida el algoritmo sin necesidad de tener que modificarla. Y luego, la gracia es que yo voy a tener ya mi conversión, voy a realizar esta operación y luego inmediatamente voy a obtener la suma que yo ando buscando. Entonces, ¿qué hago? Ya, voy a sumar acá la fila, el correspondiente al experimento 2 más el 1. Y luego el 4 más el 3. Luego yo voy a restar el 2 menos el 1. Voy a restar el 4 menos el 3. Luego voy a hacer copiar y pegar. Si se fijan, aquí yo ya obtuve la suma. Son estos valores iguales a los valores que yo obtuve con la tabla de contraste. Entonces, este parámetro va a corresponder a B0, B', al tiempo primo, y aquí la interacción. Entonces, si se fijan, aplicando este logaritmo, para cuando yo tengo hartas variables, es mucho más rápido, ya que yo tendría que solo copiar e ir pegando hacia el lado la suma. Digamos, la misma fórmula, hasta que obtengo la suma. Aquí no tiene mucho sentido, el efecto para este caso se va a calcular de la misma manera y el coeficiente igual. Pero para que vayan conociendo alternativas de resolución. Llegamos a la misma respuesta. Eso sería el ejercicio, porque la pregunta 3 ya la respondimos. Dice,
proponga la temperatura y el tiempo de residencia que maximiza la conversión. Y era lo que yo les conversaba hace un ratito, que iba a corresponder a esto, a utilizar un máximo de temperatura y un mínimo de tiempo. Y eso también se puede ver reflejado por el modelo y por los efectos que yo obtuve. Cualquier duda la podemos ver, me mandan un mail o el día miércoles como siempre. Y eso, harto ánimo, que estén bien y ya queda aproximadamente un mes para la semana libre, así que harto ánimo. Chao.